En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios Todopoderoso y Eterno, concédenos que la meditación de tu santa doctrina nos conceda servirte mejor de palabra y de obra, así como te complace. Perdona, Señor, nuestros muchos pecados, de los cuales nos arrepentimos, y te pedimos que nos concedas tu gracia, a fin de que leyendo y meditando tu palabra podamos comprender mejor tu voluntad. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, vamos a hacer nuestra lección divina del Evangelio. En esta oportunidad vamos a hacer la lección divina del Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículos 16 al 18. Porque así amó Dios al mundo, hasta dar su Hijo único, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque no envió Dios su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo por Él sea salvado. Quien cree en Él no es juzgado, mas quien no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. En la primera parte del método tradicional de la lección divina vamos a hacer la lección o lectura. Escuchemos una vez más el texto e iré haciendo comentarios a algunas palabras y algunas construcciones gramaticales que tenemos aquí en el texto. Porque así amó Dios al mundo, hasta dar su Hijo único, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Así amó Dios al mundo. Así amó. Esta expresión, así amó, que en algunas Biblias se traduce como tanto amó Dios, así amó Dios al mundo, significa que está diciendo, como cuando usamos una expresión de hasta este punto llegó el odio que fulano tenía a menganito, hasta tal límite alcanzó su despecho, o su amor ha alcanzado tal altura. Bueno, entonces, así amó Dios al mundo. ¿De qué modo? ¿De qué modo amó? Bueno, entonces, entregando a su Hijo único. ¿De qué modo amó? Porque nadie entregaría su Hijo por por un amigo, por un bienhechor, difícilmente ya lo haríamos. Entregar nuestro Hijo para que muera en su lugar. Por un bienhechor, por cualquier persona, sería realmente imposible. Nadie entregaría a su Hijo. Pero todavía más, porque aquí el amor de Dios, y esto lo dice el mismo San Juan en una de sus cartas, se nos ha dado cuando todavía éramos enemigos suyos. Enemigos suyos. Dios nos amó primero, dice San Juan. Eso lo vamos entendiendo gracias a la lectura continua de las Sagradas Escrituras, que nos permitiría, por ejemplo, recordar otros pasajes que tengan relación con esto. Así amó Dios al mundo. El amor de Dios, el amor aquí está refiriéndose a amor de benevolencia, no de deseo, inclinación, sino de benevolencia, ¿no? Querer el bien del otro. Ese es el amor al que se está refiriendo aquí, querer el bien del otro. Y el mundo, ¿qué es el mundo? Bueno, el mundo, muchas veces, la mayoría de las veces usamos el término mundo como algo negativo. Y ciertamente no estamos equivocados, porque San Juan va a decir también en una de sus cartas que los tres enemigos de la naturaleza humana son Satanás, el mundo y la carne. Entonces el mundo tiene una connotación negativa, mala. El príncipe de este mundo, también habla el Señor acerca del demonio, que es el príncipe de este mundo. Pero también es cierto que el mundo es
toda la obra de la creación de Dios, todo lo que no sea Dios. Tenemos Dios por una parte y tenemos el mundo por el otro. Entonces, el mundo es todo lo que no es Dios. Todo lo que no es Dios. Y principalmente el mundo material. Pero el dominio de Lucifer ya no está solamente sobre el mundo material, también hubo dominio, o hay dominio sobre una parte del mundo preternatural, que es sobre el mundo angélico. Pero así amó Dios al mundo, se está refiriendo a su creación. Y principalmente al mundo como esta totalidad de lo creado material, que es lo que cae bajo nuestros sentidos. De tal modo amó Dios al mundo hasta dar a su Hijo único, resaltando que no es un hijo más entre tantos, sino a su Hijo único, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Así que en dar está el énfasis, hasta dar su Hijo único, dar Hijo único. Dio su Hijo único por el mundo, por eso amó. Para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Creer en Él. ¿Qué es creer en Él? Creer no significa creer que Él existe. No es solamente eso. Creer en Él significaría más bien creer en su persona y en su palabra, o sea, en todo lo que Él diga, y creer que lo que alguien dice es cierto. Implica no solamente decir, bueno, es verdad lo que estás diciendo. También implica que aquello que Él está diciendo, si es verdadero, yo lo tomo para mí. Porque de nada valdría que pensar que Jesucristo es verdadero Hijo de Dios. Casi nadie tiene, entre los cristianos, no tiene ninguna duda. Sin embargo, en general viven como si Cristo no hubiera existido. Por tanto, creer en Él no es solamente un acto del entendimiento. Aquí implica toda la persona. Creer totalmente en Él, con nuestro entendimiento y nuestra voluntad. Creer en Él. Creer en Él no es creerle a Él, sino creer en Él. ¿Y qué es Él? El Hijo de Dios. Todo aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios, y entonces por eso hace caso a Dios, al hacerle caso a Jesucristo, fijémonos en este tema. Creer en Jesús, por una cosa es creer que Dios existe. Ok, Dios existe, ya está. Ahora, si yo digo que Jesús es el Hijo de Dios, la cosa se complica, en el buen sentido. Porque no es que Dios simplemente existe y Dios es el origen de todas las cosas, como de hecho, por la sola luz de la luz natural de la razón podemos nosotros llegar a eso. Pero si yo creo además que Jesús es el Hijo de Dios, resulta que Jesús habló un montón. Entonces, si Jesús habló y dejó un montón de cosas, y además Jesús es Dios, y Dios resulta que es la causa de toda nuestra existencia, entonces Dios, Jesús, siendo Dios, tiene la misma autoridad que Dios. Creer en Él significa creer que es el Hijo de Dios. Y entonces eso cambia completamente toda nuestra perspectiva sobre la realidad. Si creemos que Jesús es el Hijo de Dios, entonces respetaremos no solamente su persona, sino su palabra, o sea, su enseñanza como venida del mismísimo Dios. Y ese tendrá la vida eterna. O sea, ese no morirá jamás, sino que poseerá la vida eterna. Porque no envió Dios su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo por Él sea salvo. No envió Dios su Hijo al mundo para juzgar al mundo, no en esta venida, porque en otros pasajes va a decir de nuevo la Escritura que al Hijo, el Padre ha entregado todo juicio en las manos del Hijo. De hecho, eso es lo que dice un poco más adelante en el mismo capítulo. Pero aquí dice que el Padre no envió a su Hijo al mundo en este envío para condenar al mundo, sino para que se salve el mundo, para que el mundo sea salvo. Entendamos el término salvar, para que comprendamos bien a qué se refiere esto de salvar. ¿Qué es salvar? Bueno, supongamos que una casa está en llamas. Una casa está en llamas, hay un incendio en esta casa.
Bueno, entonces, y en esta casa tengo muebles. Tengo un juego de sillas, tengo mesas, tengo electrodomésticos. Bien, y otras cosas, pero mesas, juego de sillas, electrodomésticos. Entro a rescatar algunas de las cosas que están allí, lo que pueda, a salvar. Bien, entonces, del juego de sillas logré rescatar la mitad de las sillas, el resto se perdió, que es lo contrario de salvó. Estos electrodomésticos los salvé. ¿Y por qué digo que los salvé? ¿Porque están libres del fuego? No, porque siguen funcionando. Pero la mesa resulta ser que en esta mesa solamente pude recuperar la mesa sin los cajones. Los cajones quedaron quemados. Y no me digan cómo, porque cómo puede ser que se quemó los cajones de la mesa y la mesa no importa, aquí para el ejemplo me va a servir. Se quemó los cajones de la mesa. Imagínense que alguien sacó los cajones y justo estaba limpiando la chica de la casa y bueno, entonces quedaron los cajones afuera y bueno, se perdieron los cajones, pero se salvó la mesa. Y bueno, se salvó la mesa. Pero sí, bueno, empeoremos la situación. Se quemó una de las patas de la mesa. Muy bien, una de las patas de la mesa. Bien, yo puedo decir, tenemos ya el panorama. ¿Se salvaron los electrodomésticos? Sí, se salvaron. ¿Se salvaron las sillas? No todas, algunas se salvaron. El juego completo, no. ¿Y la mesa? ¿Se salvó la mesa? Que está con una pata quemada y los cajones quemados. Y entonces digo que la mesa no se salvó. Porque la mesa no puedo yo seguir usando de ese modo. Puedo decir que casi se perdió totalmente, ¿sí? Pero tampoco se salvó totalmente, salvó solamente una parte. Porque puedo repararla. Si la mesa ya no sirve, en cambio, para ser utilizada por nada, ni reparándola, digo que se perdió la mesa. Si la mesa ya no sirve para el fin para el cual fue hecha, si pierde su forma sustancial, o sea, ya no es una mesa, ya no puedo sentarme a ella para hacer algo encima, para sujetar cosas sobre ella, ¿no? Entonces la mesa no se salvó, aunque yo tenga partes de la mesa. Aunque tenga yo partes de la mesa. Bien, entonces salvar significa que la cosa pueda cumplir con su fin o pueda seguir teniendo su forma sustancial. ¿Sí? Yo pueda seguir llamándole tal cosa, pero principalmente en este caso es que pueda seguir cumpliendo su fin. Una cosa se pierde cuando ya no cumple con su fin, ya no realiza su función. Una cosa se salva cuando, habiendo un peligro, lo salvo o le mantengo su salud. Salus, salvar es lo mismo. De hecho, en realidad salus de salud, bienestar físico y mental, si quieren, viene de salvación, ¿sí? Del término en latín salus. Y bueno, y esto significa tanto salvación como salud. Es que la cosa pueda cumplir con su fin, ese es el punto. Entonces, cuando dice aquí, para que el mundo sea salvo y no se pierda, porque el mundo está, digamos, en llamas, está en llamas por el pecado original y por los pecados personales de cada uno de los hombres. El mundo está en llamas y porque además está bajo el príncipe de las tinieblas, que es un príncipe infernal, donde reinan las llamas, a pesar de que los teólogos quieran decir que no hay llamas en el infierno, pero bueno, el Señor sí dice, yo le creo más al Señor que a los teólogos. Después te van a decir que esos son todos símbolos y pitos y flautas. Sí, puede ser símbolo, pero será fuego simbólico, pero será fuego. Si es fuego simbólico, significa que sus efectos serán como el fuego. Entonces da igual que sea un fuego simbólico o sea un fuego real. El tema es que tendrá los efectos del fuego. ¿Qué me importa si es un fuego de color verde, anaranjado o amarillo patito? No importa eso. El tema es que tiene los efectos del fuego. Y a eso se está refiriendo nuestro Señor cuando habla del fuego eterno. El mundo está en llamas. Y el Señor, el Padre, envía a su Hijo para salvar al mundo de las llamas. Para que el hombre pueda cumplir con su fin. Con su fin. El tema del fin es entonces importante aquí.
Quien cree en Él no es juzgado, mas quien no cree ya está juzgado porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. Fíjense ustedes qué grave. Es gravísimo el no creer en el nombre del Hijo único de Dios. El nombre significa la persona. Es muy grave esto, porque así como voy a meditar enseguida en la meditación sobre este tema, el nombre de la persona es la persona. ¿Cuál es el nombre de Jesús? Yahvé salva. Yehoshua. Jesús. Yahvé salva. Yehoshua. Y eso significa que la persona de Cristo es para la salvación de los hombres. La persona de Jesucristo, ¿sí? El Hijo de Dios hecho hombre. Así como el asesino, un hombre mata a otro hombre, un homicidio, aunque sea de mujer, homicidio, y entonces un hombre mata a otro hombre y aunque no vaya a tribunal, él ya está condenado por lo que ha hecho, ¿sí? Por lo que ha hecho. La cosa le condena. Si se llega a saber, queda entonces condenado. Entonces, esto es lo que tenemos aquí en el texto. Esto es lo que tenemos en el texto de nuestra lección o lectura, que es la primera parte del método tradicional de la lección divina. Pasemos ahora a la meditatio o meditación. Tanto amó Dios al mundo, tanto amó Dios al mundo. El mundo no se merece el amor de Dios por su alejamiento de Dios. Los pecados han hecho que el mundo quede merecedor. El mérito que tiene el mundo es simplemente el mérito del castigo. Somos hijos de la ira, dice San Pablo. El mundo merece el castigo de Dios. Sin embargo, tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo para poder salvar al mundo. Así que yo me estoy deparando aquí al mirar el crucifijo, que es como la síntesis de la redención, de toda la obra de la redención, la síntesis, porque es el culmen. La vida de Jesucristo es una ascensión, un monte en ascensión hasta la cruz, hasta su cruz y su resurrección, ¿sí? Que termina en su entrada al cielo. Entonces, pero la cruz, digamos así, es su resurrección, es la resurrección de la muerte. Entonces es como la clave donde se centra todo. Por eso tenemos nosotros los cristianos tanta devoción con el crucifijo. Bien, entonces la clave es, en el crucifijo, es el amor de Dios. Que Dios nos ama, pero tantísimamente, que entregó aquello que más amaba, que era su Hijo, lo que más amaba, que era su Hijo, para nuestra redención. Nosotros no tenemos delante de esto realmente nada que pedir a Dios. Apenas podemos agradecer. ¿Qué podemos pedir? Por eso cuando decimos que pedimos algo a Dios, y de hecho Él nos pide que pidamos, sin embargo, delante de este misterio, lo que nosotros podemos pensar es, ¿qué le puedo pedir yo a Dios delante de semejante cosa si ya me ha dado todo? Todo me ha dado. No puedo pedirle ya nada, porque me ha dado, y por eso dice también San Pablo que con Jesucristo Dios me ha dado todas las cosas. ¿Qué le puedo pedir yo a Dios, al Padre, después de esto, si me ha dado a su Hijo? San Pablo dice, si nos ha dado a su Hijo, si ha entregado a su Hijo a la muerte por nosotros, ¿por qué con Cristo no nos dará todas las otras cosas? Esa es la otra perspectiva de la cuestión. Que si nos ha dado a su Hijo, ¿qué problema tiene el Padre de darnos todo lo demás? El tema es que nosotros no meditamos suficientemente en esto. Y esta es la revelación máxima. Así llama a esta parte, a este versículo, a esta perícopa, Monseñor Straubinger, en su traducción en la traducción de su Biblia, de la Biblia, en su traducción, llama la revelación máxima, la revelación más importante. Debiera ser lo primero que se diese a conocer a los niños y catecúmenos, más y mejor que cualquier noción abstracta. Esta noción, esta verdad, contiene en esencia y síntesis tanto el misterio de la Trinidad cuanto el misterio de la redención.
Porque aquí está, ¿qué es la Trinidad? El creador del mundo, el Padre, el redentor del mundo, el Hijo, que ha sido entregado por el Padre al mundo para salvar al mundo, y el amor del Padre y del Hijo, al cual tanto ama el Padre, es el Espíritu Santo. Aquí está el corazón mismo de la Santísima Trinidad. Sí, podríamos llamar el corazón, pero el centro del misterio. El centro del misterio. En eso consiste la vida intratrinitaria, que se nos revela a nosotros y que se nos hace visibles. Sí, visible. Este misterio se nos hace visible. Lo invisible de Dios se ha hecho visible no solamente a través de la creación, sino máximamente, porque la creación no revela, sino que está como ahí latente, pero la vida de Cristo sí nos revela, la vida de la enseñanza de Jesucristo nos revela, la encarnación nos revela el misterio de la Trinidad, el misterio del amor de Dios a la humanidad hasta entregar a su Hijo para salvarnos. Dios no envió al Hijo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y sin embargo, nosotros con nuestros pecados bien que merecemos que Dios nos juzgue solamente, que el Hijo nos juzgue. Sin embargo, no podemos olvidar, Cristo no está allí mientras nosotros vivamos para juzgarnos, está para salvarnos. Por eso, mientras dure este tiempo de misericordia, mientras dure el año de gracia, este largo año de gracia que se extiende desde la encarnación hasta su segunda venida, este largo año de gracia del Señor, es tiempo de misericordia. Siempre podemos acercarnos aquí. Lo que pasa es que nosotros no sabemos el día ni la hora. Ni el día y la hora de la venida, la segunda venida gloriosa y definitiva del Señor, ni el día y la hora de la llamada que Él puede hacernos a nosotros para comparecernos delante de su tribunal. Entonces, mientras sigo vivo, es tiempo de misericordia. Y siempre el Señor puede estar allí, expectante para poder perdonarme. Porque Jesús está allí, no para juzgarme. ¿Será Padre que me va a perdonar, Jesús, los pecados que yo cometí? ¿Será Padre que va a tener misericordia conmigo? ¿Será Padre que voy a poder volver a acercarme a Dios después de todo tal o cual pecado? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Porque Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo por Él sea salvo. Quiere que te salves. Quiere que cumplas con tu fin. ¿Y cuál es tu fin? ¿Cuál es mi fin? Alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor. Conocer, amar y servir a Dios. Ese es mi fin. No hay otro fin. Y mientras nosotros no realicemos completamente con ese fin, nos falta muchísimo. Terrible cosa es no creer que Él es el Hijo de Dios que ha sido enviado para salvarnos. Quien no cree en Él ya está juzgado porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. Pidamos ahora durante la oración, que el Señor nos conceda a nosotros la gracia de poder ver este misterio y llenarnos de un profundo amor hacia Él, porque el camino para amar a Dios no es el camino, la penitencia es para reparar nuestros pecados y para pedir a Dios perdón por ellos y para poder corregirnos, y hay que hacerlo. Pero para amar a Dios, si podemos hacer una distinción aquí, tenemos que conocer su amor. Le amamos porque Él nos amó primero. Entonces, durante la oración, pidamos a Dios que el Señor nos muestre su amor, nos muestre quién es Él, nos haga verlo a Él, ver su amor. Y para ver su amor, basta que miremos un crucifijo. Entonces, yo les invito a que siempre tengan un crucifijo con ustedes. Este es el crucifijo que yo siempre tengo conmigo, es pequeño, por eso así yo puedo llevarlo en el bolsillo. Y con esto hago a veces algunas bendiciones y todo, pero me sirve para poder tener siempre en el lugar de oración, o por lo menos en el bolsillo. Y pidamos en la oración entonces, mirando a la cruz, que el Señor nos conceda conocer su amor. Tanto, Señor, me amaste, que enviaste a tu Hijo
para que yo sea salvo. Y necesito de tu salvación, Señor. Necesito que me salves. Reconozco, Señor, mis muchos pecados y yo por mis solas fuerzas no puedo acercarme a ti. No puedo, pero sé que tú has bajado del cielo. Tú has bajado para poder llevarme contigo al cielo. Al reconocer este misterio de tu venida, el por qué has venido al mundo, porque has sido enviado por tu Padre para salvarme, puedo entender mejor, puedo ver algo o vislumbrar siquiera, por lo menos vislumbrar cuánto amor me tienes. Cuánto amor me tienes a mí. Y yo que tan poco amor te tengo, que tan poco afecto te tengo, Señor. Y sin embargo, tan fácilmente vuelvo a caer en el pecado y tan difícilmente retorno hasta ti. Por eso, Señor, te pido que me ayudes a amarte más. Quiero amarte más. Amarte más, Señor, para poder corresponder, aunque sea en algo, este tanto amor que me has tenido. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Nos quedamos unos instantes después de esta oración, pensando y contemplando, sin decir nada, el misterio que acabamos de meditar y el misterio delante del cual acabamos de hacer oración. El Señor te bendiga, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.